¿Qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo y conectándonos con Facebook Live esta noche lluviosa con mucha humedad en la Ciudad de México. Gracias a los que se están sumando a esta transmisión cotidiana de su servidor, Genaro Villamil, en Facebook Live, en la página de la revista Proceso, en el blog Homo Zapping y aquí con ustedes directamente. Qué bueno que se están sumando Lilia Rosas Delgado, buenas noches, Armando Alcántara Lomelí, Anans Ortiz, que nos escribió un extraordinario texto sobre la educación o sobre la reforma educativa en el blog Homo Zapping, se los invito a leer. Rosy Ramírez, muchas gracias, buenas noches. A Iván Ledesma, a Kilei Yuen, buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos. A Silvia Lira, se dice conectarnos porque en realidad no estamos sintonizando sino conectando, pero bueno, los lenguajes que heredamos de la televisión. Maritza Martínez, buenas noches, te saludan Negrita, aquí la tengo al lado, pero como ya saben que ella se hace a la que no quiere, a ver si si se deja y viene a saludar. Es una maleducada, nada más quiere saludar cuando la acarician o juega con la Tomás, con la Anastasia. Buenas noches a Teresa Bazán, muchas gracias. Estamos esperando aquí unos minutitos para que se sumen más amigos, compañeros, colegas, seguidores, ciudadanos informados. Desde Querétaro, a Eduardo Hernández, muchas gracias. Antonio Estrella, buenas noches. Gerardo Martínez Méndez, buenas noches. Hugo Eliud, vamos a ver varios temas el día de hoy. Por ejemplo, quizá lo más sorpresivo el día de hoy fue el anuncio del secretario o el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, don Javier Jiménez Espriu, sobre la posibilidad de un replanteamiento al proyecto del nuevo aeropuerto. Les voy a leer lo que textualmente dijo Jiménez Espriu tras una reunión privada con Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Dice: en la madrugada recibimos una información que nos obliga a hacer un replanteamiento. Entonces el licenciado López Obrador nos ha instruido a que revisemos el documento que traje con esta información y que mañana mismo sea entregado. Mañana mismo, es decir jueves, estará esa información y el viernes habrá una conferencia, es decir 24 horas más para hacer los acomodos del dictamen. ¿De qué se trata esta información? Dice que es información de organismos internacionales de aeronáutica y se trata de seguridad aérea, por lo que tendrá que ser revisada la información. Los organismos de seguridad aérea internacional pues son los que a final de cuentas dictaminan la viabilidad o no de un proyecto. El caso del nuevo aeropuerto, como ustedes ya sabrán, o si no saben pues yo se los resumo, está en análisis dentro de tres mesas o tres tipos de mesas. Una que es la técnica operativa y financiera, que es la que está analizando la viabilidad técnica del proyecto del nuevo aeropuerto y además la viabilidad financiera, porque ya es un proyecto que ya rebasa los 280,000 millones de pesos presupuestados. Originalmente eran de 160,000 millones, 169,000 millones, y hay un retraso en la obra, con todo y el sobrecosto, hay un retraso que hace prever que estará a finales del 2023, casi a punto de terminar el próximo sexenio. Y la pregunta es qué se va a hacer en estos 5 años con las dos terminales del viejo aeropuerto, la 1 y la 2. ¿Cómo se va a resolver el problema de la saturación? Y cómo mantener el proyecto del nuevo aeropuerto con estos costos tan elevados. Y la otra parte o la otra mesa es la del análisis del problema hidrológico o del problema hídrico, porque el nuevo aeropuerto está asentado sobre una zona de acuíferos y del ex lago de Texcoco, y donde está el lago Nabor Carrillo, y hay una serie de inversiones muy importantes que hizo la Conagua durante la administración de Felipe Calderón y que prácticamente serán ignoradas, con el riesgo de que haya una afectación hídrica no solamente
a las zonas aledañas al lago de Texcoco o a la zona de Texcoco, sino a todo el Valle de México. Es un manto del cual depende en buena medida la recolección, la viabilidad hídrica de la zona del Valle de México. Así es, Texcoco es el peor lugar desde el punto de vista medioambiental e hídrico para colocar un aeropuerto y de las dimensiones que están invirtiéndose. Me pregunta Levi Luna si se hicieron análisis con anterioridad. Por supuesto, siempre se hacen análisis a modo del proyecto que quiera defenderse. Cuando Enrique Peña Nieto dio a conocer el proyecto faraónico de su aeropuerto, dijo que los análisis decían que no había ningún riesgo, que se iba a construir una serie de lagos alternos, que no había riesgo de inundaciones o de socavones, en este sexenio de los socavones en las carreteras, porque se iban a construir obras para mitigar esos riesgos. Pero el costo de esas obras es muy elevado y no hay nada que asegure que el riesgo hídrico esté disminuido. Y la tercera mesa de análisis es el que tiene que ver con el problema social, ejidal y de viabilidad y de sustentabilidad urbana de una zona como el lago de Texcoco. Por supuesto, hace 2 días, integrantes del Frente de Defensa de Atenco, de San Salvador Atenco, aquellos mismos activistas, luchadores y propietarios de la tierra que en la época de Vicente Fox salieron a las calles a protestar con machetes, se volvieron a presentar ahora, pero en la casa del gobierno de transición, o de la casa del presidente electo, aquí en la colonia Roma, unas cuadras de donde estoy precisamente, en Chihuahua, y pues presentaron también su posición. No quieren ellos consultas a modo o consultas sesgadas o que puedan, pues a final de cuentas, solamente beneficiar el interés económico. Vero Martínez me pregunta, ¿qué dicen los campesinos? Eso es justamente lo que está analizando la tercera mesa, que es sobre el conflicto social. Hay grupos, la mayoría, que están en contra de este proyecto. Y hay otros que dicen que, bueno, ya les pagaron la titularidad de la tierra. Hubo una operación durante 10 años para cooptar, inhibir y callar a los campesinos y grupos de ejidatarios que estaban en contra de aquel proyecto original de Arturo Montiel, si ustedes lo recordarán, en el 2002, 2003, para la construcción de un gran aeropuerto. Lo retomó Enrique Peña Nieto, no es exactamente el mismo proyecto de Arturo Montiel y sus secuaces, pero es un proyecto que a final de cuentas estará sobre el vaso del lago de Texcoco. Y sobre el vaso del lago de Texcoco, ahí hubo un lago. Y ahí hay un riesgo enorme de un desbordamiento hídrico o una afectación hídrica hacia la zona del Valle de México. Eso es lo que yo he escuchado de los especialistas y se los comento. Hay que esperar el viernes, a lo mejor el día de mañana, pues se tomarán algunas decisiones o se darán anuncios en relación con esto que nos dio a conocer el ingeniero Javier Jiménez Espriu, de un dictamen de seguridad aeronáutica de organismos internacionales. Como dice Teresa Bazán, parece que el nuevo aeropuerto tiene más contras que pros. Ya escuchamos durante la campaña, pues escuchamos al ingeniero Slim y escuchamos las voces de los empresarios y de funcionarios y de especialistas que defendieron el proyecto del nuevo aeropuerto. Vamos otra vez a este debate, pero más vale desahogar bien este debate porque efectivamente no es solamente un tema menor el que está en juego, es un tema de viabilidad del Valle de México. Dice, AMLO debe esforzarse por no terminar pareciéndose a EPN con su Tren Maya, red ferroviaria, necesita todo el país, me dice Gilberto Temolsi. Aquí comparto tu punto de vista, muchas gracias. Gabo Mode, ¿sí lo van a cancelar? Pues hay una fuerte posibilidad de que se cancele, o de que se modifique, o de que haya una inversión mixta, o una
concesión, pero bueno, bajo estas condiciones hay que ver lo que sucede. Estoy aquí viendo otros comentarios de Socorro Barrera, que nos está mandando saludos desde Morelos, de Gerardo Méndez, que dice que a lo mejor AMLO terminará por ceder el nuevo aeropuerto ante la iniciativa privada. El día de mañana va a reunirse con hombres de negocios, López Obrador. Entonces es este juego de negociación, interlocución, que también será muy importante para la definición de este asunto, que evidentemente no va a modificar el desarrollo nacional de manera determinante. ¿Es necesaria una nueva terminal para la Ciudad de México? Sí. ¿Es necesario defender la viabilidad y la sustentabilidad del Valle de México? También. ¿Es necesario que solo sea en el Texcoco? Eso está en duda. ¿Es viable el proyecto alternativo de Santa Lucía en combinación o coordinación con el actual aeropuerto y con lo que han propuesto con un sistema de aeropuertos metropolitanos que incluya Toluca, Puebla, Morelos, Tlaxcala? Es muy probable. Lo que aquí hay que hacer es lo mejor para evitar un desastre. Ya vimos lo que sucedió en el aeropuerto de Durango con una aeronave de Aeroméxico ante condiciones climatológicas adversas. Y imagínense, este aeropuerto de la Ciudad de México mueve millones de personas al año. El viejo, el que está actualmente en funciones. El nuevo pretende movilizar el doble, pero con condiciones de inseguridad o de inviabilidad. Eso pues hay que analizarlo. Así no es solamente un recurso, no es un problema, como dice Marta Patricia, de recursos monetarios, es de flora, fauna de la cuenca del Valle de México. También Esmeralda Loiden nos dice que los sismos están relacionados con el suelo. Gabriela Severino dice: el peligro no es solo ecológico, y sí de hundimiento de suelos. Me cita el caso de Berlín. Berlín es un proyecto de aeropuerto que ha durado 9 años y que ha propiciado y ha generado una serie de estudios, propuestas. Nada que afecte el entorno medioambiental puede ser decidido pues fast track o por capricho de un grupo de inversionistas o de un presidente. Dice que se ve comprometida la seguridad por la cuestión de los vientos, por la orientación de ese aeropuerto sería contraria a la orientación de los vientos. Aquí nos está comentando esto una amiga que nos está escuchando y compartiendo la opinión. Ya se me fue aquí el nombre, pero creo que esto es muy probable que se ventile el próximo viernes. Dice Gerardo que la base de Santa Lucía cumple con las normas internacionales de 3 kilómetros de pista. Gerardo Méndez nos está comentando esto. La base de Santa Lucía es el proyecto alterno. Nadia Zened no opina lo mismo, que es más importante el ambiente y la comunidad. Muchas gracias. Esto es lo que quería yo comentarles el día de hoy. Aparte de un tema muy importante en las redes sociales que revivió el asunto de la ausencia de 2 grandes periodistas en la radio. López Obrador, en una entrevista en Telereportaje, afirmó que él estaría a favor del retorno de José Gutiérrez Vivó y de Carmen Aristegui a la radio. Los casos de ambos son distintos, pero similares en un punto esencial. Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui, en circunstancias distintas, en momentos diferentes, fueron expulsados del cuadrante por elementos básicamente guiados por la censura, por la incomodidad de Felipe Calderón con el proyecto radiofónico de Gutiérrez Vivó, en el caso de Gutiérrez Vivó, y por la incomodidad evidente de Enrique Peña Nieto con el periodismo radiofónico que realizaba y sigue realizando ahora, pero en redes, Carmen Aristegui. El retorno de Carmen Aristegui no se le va a deber a López Obrador, eso también hay que aclararlo. Ella en tribunales ya le ganó a MBS, a Grupo MBS, la ilegalidad de la terminación del contrato que ella tenía con MBS. Ella salió en marzo del 2015, o más bien la expulsaron en marzo de 2015, bajo un pretexto anodino y tonto, diciendo que había
violado las normas éticas de la empresa al utilizar el nombre de MBS para anunciar la plataforma de México Leaks. Pero en el fondo, y todos lo sabíamos y todos lo sabemos, el tema no era la utilización del nombre de MBS en una iniciativa conjunta de filtraciones digitales. El punto fundamental por el cual castigaron a Carmen Aristegui y a su equipo fue por dar a conocer la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, no la Casa Blanca de Angélica Rivera como nos han hecho creer. El reportaje original se llamaba La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y ese reportaje que se dio a conocer el 13 de noviembre del 2014, a unos meses de la desaparición, a unas semanas, ni siquiera meses, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y en vísperas de que se diera el fallo del tren México-Querétaro, donde se beneficiaba a uno de los amigos, socios o quizá prestanombres de Enrique Peña Nieto, como fue Juan Armando Hinojosa de Grupo IGA, pues reventó la situación. Ahí casi hay consenso generalizado de los opinólogos, de los comentócratas, de los periodistas, de los analistas. Ahí inició el declive de Enrique Peña Nieto. Y no se frenó el declive, es decir, ni sacando a Carmen Aristegui de la radio, Enrique Peña Nieto pudo enmendar el declive, porque el declive no depende del punto de vista informativo y crítico de un espacio radiofónico, depende de la eficacia de un gobernante y del compromiso con sus gobernados. El hecho de culpar al mensajero sin modificar el mensaje es lo que condujo a Enrique Peña Nieto y a su gobierno y a todos sus colaboradores, porque todos son corresponsables de esto, a la debacle que están viviendo y que vivimos los mexicanos, porque a final de cuentas el robo, la ineficacia, la corrupción, las tonterías, las frivolidades nos han costado a todos. Y eso que ustedes escucharon fue una editorial de Tomasa y Anastasia, que al oír el robo pues tiraron las cosas. Me dicen que sí, aquí tengo, me dio mucha risa porque sí tiraron algo, tiraron una ranita de la suerte. Así pasa cuando uno se pone vehemente. En fin, este contexto es para mencionar sobre el caso de Carmen Aristegui y el caso de Gutiérrez Vivó. Fue una disputa con el concesionario, que es el dueño de Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre, que en este sexenio intentó comprar una cadena de televisión y ahora tendrá estaciones de radio. En fin, esta situación de los concesionarios y la libertad de expresión es justamente lo que tiene que modificarse en este próximo gobierno. El que esté al frente del Poder Ejecutivo o quien esté al frente de Comunicación Social no debe entrometerse ni presionar a los concesionarios, mucho menos utilizando la publicidad o los convenios o cualquier otro tipo de estratagemas para correr a periodistas incómodos o para sacar del aire a quienes se vuelven incómodos. Lo que debe prevalecer es la calidad, la información veraz, la pluralidad y, por supuesto, el favor de las audiencias. Lo más paradójico del asunto es que habiendo tantos mediocres en la radio comercial, no necesito documentar y mencionar nombres, habiendo tantos mediocres, dos de los mejores periodistas que han existido en la radio contemporánea en México no están ahora en el cuadrante: Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui. Y en ambos casos por asuntos relacionados con la incomodidad de los gobernantes. En fin, muchas gracias, les agradezco mucho. No, pues ellas se asustaron más que yo. Es que hablo de la Casa Blanca y de la corrupción de Peña Nieto y se alteran. Muchas gracias, buenas noches, descansen, nos vemos el día de mañana. Facebook Live en esta señal, en esta cuenta y también en la cuenta de la revista Proceso y del blog Homo Sapiens. Gracias.